Sabios, expertos y genios, una producción de Kerden y Medina. ¿Qué tal amigos de Sabios, Expertos y Genios? La verdad que muy contento de estar una vez más con toda nuestra audiencia. Este sábado, pues un sábado con muchísimo contenido, como todos los sábados. En esta ocasión vamos a estar compartiendo con una persona que ha tenido muchísima influencia a nivel de Colombia y que representa de una forma pues muy importante a las personas con discapacidad visual y que tiene pues más de 20 años de experiencia apoyando a personas con retinosis pigmentaria. La verdad que no puede usted moverse un solo segundo de allí porque tendremos una conversación sumamente interesante con este hombre que es pues inspiración, es amor, es cariño, es paz y inspira enormemente a todo el que escucha su historia. Henry Guío estará con nosotros en esta tarde en el segmento de la mano con los expertos y recuerde que puede escucharnos a través de unicaradio.net, también a través de cada una de nuestras redes sociales, SG Revista es nuestra plataforma que se transmite por unicaradio.net, por YouTube, también el canal de YouTube de nuestra emisora Única Radio TV Digital es la plataforma a la que usted debe acceder y por supuesto Facebook, YouTube, Instagram y todas las redes sociales están para que usted pueda acceder de una forma concreta y a través de audio y video, por supuesto. Damas y caballeros, sin más preámbulos, tenemos con nosotros a Henry Guío, quien nos va a estar pues contando su historia y hablándonos de tantas cosas interesantes que tiene el mundo de la discapacidad visual que escuchar y entender. Henry, ¿cómo estás? Hola hermano, qué gusto. El gusto, la verdad, es nuestro. Disculpa por la espera, porque la verdad sé que tienes ya un tiempo allí en línea. Y Henry, hay muchísimas cosas esta tarde de qué hablar, muchísimas cosas de qué conversar. Eres un hombre con muchísima información, con muchísima eh, práctica dentro de distintos ambientes y conocer un poco de tus orígenes dentro de lo que es la RP. Quisiera iniciar, Henry, primero, pues saludando a toda Colombia, que sabemos que, al igual que todos los países, se encuentra en una situación muy difícil en este momento, pero que con mucho valor no tendremos que enfrentar todo el mundo. Así que saludar a Colombia y a toda la gente en tus manos. Gracias, Kirk. Muy amable como siempre tú. Cuéntanos un poquito, Henry, de tu historia y para nosotros, ¿qué es la RP, Henry? ¿Qué significa retinosis pigmentaria inicialmente? Bueno, yo te digo, pero lo primero, mi historia a la larga es común. Muy parecida a la de la gran mayoría de personas que también tienen retinosis pigmentaria, que en el mundo ya somos 1,5 millones. Y, y todos coincidimos en elementos comunes, los mismos dolores, alegrías parecidas, las mismas frustraciones y así. Y mi historia pues no es muy diferente a la de la gran mayoría. Si quisiera hablar de algo de mi vida que es importante, es de los amigos. Eso ha sido definitivo para mí. Ahorita que lo preguntabas. En este momento yo tengo el tapabocas puesto porque estaba con unas personas, pero me lo voy a quitar. Dame un segundito. Muy bien, la verdad que Ya, ya.
es importante pues este mensaje también porque la gente es bueno que entienda que este es un momento muy importante para cuidar la salud, Sí, para cuidar también a los otros. sí. Ahí creo que me escuchas mejor, ¿verdad? Sí, sí, te escucho muy bien. Bueno, bueno, mi historia, como yo estaba diciendo, es a la larga sencilla, es muy común y corriente. Lo que ha hecho que sea diferente de alguna manera es la presencia de personas que por etapas han sido fundamentales para que yo me levantara, porque yo me sentí eh, muerto, eh, roto por dentro, frustrado, decepcionado conmigo, con la vida, con un Dios en el que creo. Y en medio de toda esta confusión fueron las personas las que resultaron determinantes para que yo pudiera hacer algo después, con el paso del tiempo, y no desperdiciara el sufrimiento. Contestando a lo que tú estabas preguntándome ahorita de la retinosis pigmentaria, esta es una de las 900 enfermedades raras, huérfanas o poco frecuentes que hay. Enfermedades hay muchísimas y dentro de ese grupo hay 7.000 que se consideran huérfanas, ese es el nombre que les damos aquí en Colombia, o raras o poco frecuentes. Y de esas 7.000 hay 900 que tienen que ver con la visión. Dentro de esas 900 está la retinosis pigmentaria. Y dentro de la retinosis pigmentaria hay varias. Antes, hace unos años, pensábamos que era una sola, hace muchos años, pero ya se sabe que hay diferentes clases. Incluso, y solamente como una muestra de lo curioso que resulta ahora que hay como investigar, hay una retinosis pigmentaria sin pigmento, una aparente contradicción. Lo va dejando a uno ciego, o sea, no es una enfermedad que produzca dolor, sino que produce la pérdida de un sentido. Porque hay enfermedades que van deteriorando la salud con la presencia de dolor. Esta es de aquellas que son importantes, que hacen daño en silencio. Uno no se va dando cuenta porque no le va doliendo nada. Y va perdiendo uno la posibilidad de ver con claridad los colores. Se presenta miopía también en muchos casos, astigmatismo, nictalopia o nictalopía, que es no poder ver de noche, es tal vez la condición más común, la característica más frecuente, no poder ver de noche ni poder ver en espacios oscuros. Los conos y los bastones, que son células fotorreceptoras de la retina, se van muriendo, por llamarlo de alguna manera, van haciendo apoptosis. Y entonces llega un momento en que de esos más o menos 5 millones de células de los conos o de los 100 millones de los bastones, el daño es importante, entonces ya comienza uno a ver muy poco y vive lo que se conoce como baja visión. Luego entonces se pasa a otra etapa, que es en la que yo estoy, y es la ceguera. Yo soy ciego. Esa es la... Qué interesante todo esto porque no solamente describes que hay una cantidad enorme de enfermedades raras, sino que también tenemos dentro de la retinosis de manera concreta distintos tipos, pero mucha gente no sabe, no conoce qué es esta condición y cómo progresa a lo largo de la vida del que la padece y cómo de alguna manera esto va generando cambios importantes a lo largo de la vida de quien padece la retinosis, ¿no? Sí, Tú al principio, pues, hablábamos de esta historia tuya personal que queremos escuchar. Sin embargo, habrá muchísimas personas con retinosis que no tienen la oportunidad de contar su historia, de contar sí, cómo a lo largo de su vida han generado dificultades para interactuar con los espacios, con los entornos, con el día a día, pero otras que también
han tenido un apoyo importante de amigos, de docentes, de médicos incluso. Tú has logrado, a pesar de la condición, obtener niveles importantes dentro de tu proceso formativo, Sí, al punto de apoyar a muchísima gente. Tú tienes una licenciatura, tienes 3 maestrías, de eso hablaremos más adelante. Quisiera que nos contaras un poco bueno, de todo esto, pero es importante, Henry, y este programa quisimos pues hacerlo para eh, generar el interés de tanta gente que no entiende por qué muchos de los que padecen retinosis o baja visión inicialmente parecen, Henry, que no tienen la discapacidad porque no lo aparentan y muchas veces tienen situaciones eh, de rechazo en la sociedad y la gente no sabe que esa persona tiene una condición como esta. Nos gustaría escuchar tu historia, nos gustaría escuchar tu ejemplo y cómo has apoyado a tanta gente en Colombia. Kerr, lo que pasa es que muchos no parecen afectados por una discapacidad porque no la tienen. Lo que no tienen es la funcionalidad de la visión, pero cuando uno ve todo lo que hacen, y voy a utilizar la palabra ver, por supuesto yo no puedo, pero cuando uno ve a estas personas, todo lo que hacen, uno no lo reconoce como personas con discapacidad. Ahorita, por ejemplo, en Colombia, y podríamos hablar de diferentes países, pero refiriéndome al que conozco, que es Colombia, el nivel de educación que tienen algunos es alto y muchos se quedaron ciegos muy jóvenes. No es que tuvieron muy buena visión y luego la perdieron al final, ¿qué ha pasado? Pero hay gente que estudia el nivel de rendimiento deportivo, los logros, eh, personas que a pesar de su situación visual sacan adelante un hogar, que es más difícil sacar adelante una familia que terminar una carrera. O sea, sin restar el mérito que tiene el hecho de tener un título profesional, sacar adelante una carrera, un matrimonio o un hogar donde hace falta uno de los dos, el papá o la mamá, o los dos, en algunos casos también que conocemos. Eso sí es una hazaña en medio de tantas dificultades y teniendo retinosis pigmentaria. Conocemos casos de personas que tienen su carrera profesional y una maestría o un posgrado, algo así, pero que han tenido que fracasar por utilizar algún término que podamos reconocer como válido en un proyecto tan importante como sacar adelante una familia. Eso es difícil. Y ahí es donde está la mayoría de héroes anónimos aquí en mi país. Gente que está haciendo un trabajo importante por sacar adelante a sus hijos, en otros casos a los nietos y así. Pero lo que tiene que ver con la educación, lo que tiene que ver con logros deportivos, lo que tiene que ver con emprendimientos, también hay unos ejemplos para destacar. Y yo no soy chauvinista, no soy de los que digo lo mejor que está pasando sucede en mi país, no, ni más faltaba, sobre todo teniendo en cuenta que hay una realidad que no podemos negar, problemas de narcotráfico, paramilitarismo, la guerrilla, todas estas cosas que la gente conoce, no solamente de Colombia, sino del resto de América Latina. Pero lo mejor que tenemos en Colombia, y no lo digo yo, lo dicen otras personas de afuera, es la gente, el espíritu del colombiano. Y ese espíritu se caracteriza por algunas cosas que son importantes en el proceso de ayudar a una persona que necesita salir de esa situación o de ese laberinto en el que está perdida. Por ejemplo, eh, la la familia y los amigos. Casi todos los que hemos hecho alguna cosa en la que se pueda reconocer un poquito de triunfo, entre comillas, tenemos que agradecerle en un porcentaje muy alto a la familia y a los amigos.
La Así familia es. siempre, siempre es esencial, los amigos, Sí, sí, esas personas que de alguna manera en un momento determinado pues te llevan de la mano. sí, 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 señor. Henry, La familia. me gustaría por favor, y disculpa que te movieses un poquito al centro de la cámara, que Acá de este lado, acá de este lado, no, vamos un poquito más a ver. ahí. Si no me veo mejor porque yo soy fake. Ahí, tal Ahí, vez. ahí estás bien, sí, ahí estás bien. Bueno, Excelente. ok, ok. Henry Guío nos habla desde Colombia, nos cuenta sobre un proceso de vida interesantísimo y cómo él, siendo, y me vas a disculpar, Henry, pero siendo un superhéroe, ayudas a Ujú. muchísimos héroes en Colombia. Ay, gracias. Cuéntanos un poco de tu infancia, cómo inicias este proceso, cuándo te diagnostican a ti retinosis pigmentaria. Hablábamos de la familia, hablábamos de ese apoyo. ¿Cómo descubre, identifica tu familia que Henry tiene retinosis? Desde el principio. Yo tengo amigos que se dieron cuenta que algo no estaba bien cuando tenían 30 años, 40, en su gran mayoría en la adolescencia, que es como lo más común. Pero hay otros que desde siempre. Yo jamás he visto de noche. No sé cómo es una estrella, por ejemplo. Y en mi caso, yo comencé a gatear y paraba contra la pared. Ahí ya había una señal de que algo no estaba bien. Y lo mismo cuando aprendí a caminar, me pegaba con la mesa en la cara. Y así. Entonces, por supuesto que hay algunas cosas que suceden cuando uno está aprendiendo a caminar o a gatear, estando muy pequeño, pero no algo como eso. Inicialmente pensaban que era algo tal vez neurológico y entonces cuando ya estaba en edad de poder contestar, miraron que no había ningún problema. Y era extraño porque de día veía, pero en lo oscuro no, o de noche. Entonces para la gente, pero especialmente para mi papá y mi mamá, decían, no podemos entender cómo puede ver una aguja, pero no veo un poste. Me estrellé una vez y me lastimé un ojo, casi lo pierdo, el ojo izquierdo. Y era extraño para ellos. A mí me llevaron a una clínica aquí que era muy conocida. Ellos tienen un origen español, es la clínica Barraquer. Y ahí les dijeron que yo tenía retinitis pigmentosa. Esta es una de las formas de llamarla, el nombre en inglés. No retinitis pigmentaria, sino retinitis pigmentosa o retinosis pigmentaria. Lo que no se puede hacer es mezclar los dos términos. Y ahí dijeron, él tiene eso. Pero no había mucha información realmente. Entonces yo recuerdo la cara de mi mamá, no entendía qué estaba pasando y me recetaron unas gafas verdes oscuras que no me gustaban mucho y que nunca usé. Así hubiera querido, que no quise, no usé porque me la rompieron varias veces en el colegio. Ahí supe yo que tenía algo que se llamaba retinitis pigmentosa a los 7 años. Adicional a la retinosis, tú también padecías problemas de miopía. Sí, esto sucede con mucha frecuencia en casi todos los que tenemos retinitis o retinosis pigmentaria, que es como lo decimos acá en Colombia mayormente. Este es el nombre que utilizamos nosotros en la asociación, Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria. Y en España y en la gran mayoría de lugares. Yo tenía miopía, pero con unas gafas podía ver el tablero, había contraste mucho mejor que ahora porque el tablero era verde y se utilizaba algo que se conoce como tiza. Claro. Ya la gente de ahora no entiende qué es esto. Y podía ver y así estuve. No era tan difícil como ahora. A lo largo de tu vida, en tu infancia, identificaron la condición, vas creciendo, vas evolucionando, vas conociendo la retinosis como tal. ¿Cómo es tu preadolescencia? ¿Cómo es tu adolescencia?
cómo llegas a ser un hombre con la condición. No, en mi caso fue terriblemente mal manejado. Hay personas que tienen un espíritu superior, por llamarlo de alguna forma, y se destacan porque no hay ninguna adversidad que les gane. A mí todo me tumbaba al piso. Todo en mi vida por muchísimos años dependió de esta situación extraña que estaba pasando. Entonces me afectó la parte deportiva, la parte espiritual también, y luego te digo por qué, pero también incluso mi sexualidad, todo, todo estaba afectado por esta situación. Y es que la visión tiene que ver con todo. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo siempre fui el que nadie quería en el equipo. Se hacían dos grupos y iban escogiendo a uno. Yo escojo a Kerden y Medina, el otro dice yo escojo a Mauricio, el otro dice yo a Juan Carlos. Y al final siempre yo fui el último. Y cuando entonces discutían era no por quién me recibía, sino por quién no me recibía. Siempre fue así. Siempre fui el malo en todos los equipos, básquetbol, voleibol, fútbol. El último en llegar en las competencias porque me perdía, había que voltear a la derecha y yo cogía para la izquierda. El que siempre se estrellaba, el que siempre regaba la gaseosa, el que siempre estaba haciendo el ridículo, el torpe. Así me veía yo. No necesariamente tiene que ser así, pero así me veía yo. Y en un momento en el que uno se está formando, que está determinando o definiendo detalles de su personalidad, este tipo de cosas lo afectan. Y sobre todo que, eh, como yo no sabía qué me estaba pasando, ni si yo por qué veo por momentos y por qué en otros no, pero todo, todo. Luego mi adolescencia mal manejada, yo nunca tuve una novia, tampoco me enamoré, pero dentro del proceso normal de conocer personas nunca tuve una novia. Y todas estas situaciones que suceden de noche. Este es el momento, yo no conozco una discoteca, jamás he estado en una discoteca. No conozco un bar, no conozco nada que tiene que ver con la noche. Eh, Siempre me cuidé y lo que hice fue otro tipo de cosas, pero todo lo que tenía que ver con ambientes oscuros, nada que ver. Henry, Y, ¿esto señor, generó en ti, adicional a tu condición, generó entonces un proceso emocional que ponía en juego lo que era tu interacción con la sociedad? En todo, concreto, sí. eh, ¿también te deprimiste? Uy, uy, yo he llorado mares. Hace unos años le puse precio a mis lágrimas. Yo ya no lloro, lloré hace poco. eh, Henry, me parece que tu audio se ha ya, silenciado. Ah, sí, perdón. muy bien. Una llamada y le pedí el favor a algunas personas. Si se vuelve a cortar un momentico, entonces me No, disculpan. no, no, no te Eh, preocupes, no te preocupes. yo lloré hace poco porque mi papá murió por un derrame cerebral. Lloré el día del funeral con toda el alma y lloré el día de su entierro porque mi papá era mi amigo. Él fue tal vez el único y más grande amigo que he podido tener. Fue papá y mamá. Fue definitivamente este proceso. Y toda mi vida estuvo conmigo como amigo. Ese día lloré, pero a mí no me ven llorando ya con mucha frecuencia. Eh, Cuando viviste ese proceso entre tu preadolescencia, tu adolescencia y ya 18, 20, 22 años, generaste un rechazo, percibiste más bien un rechazo fuera de lo que nos contabas, fuera de la escuela, de la parte deportiva, ¿había un rechazo real o tú lo percibías no, de no, manera... no, no. Lo que pasa es que uno en ese momento no se da cuenta cómo son las cosas. Y por dos o tres personas que le hagan bullying a uno, entonces uno comienza a victimizarse. Nadie me quiere, todos me odian. No, dos o tres desadaptados sociales que no faltan en todas partes.
pero no era cierto. Es más uno que quiere no, que se ve así. Y la gran mayoría de personas lo que hace es que lo apoya. Pero para uno es más importante. Uno puede tener 20 amigos que lo tratan bien, pero si hay dos que le pegan a uno, en esos dos es que uno se fija. Y sí, a mí me hizo mucho daño todo lo que sucedió en mi infancia, en mi adolescencia, por mi mal manejo de la situación. Y cometí pues muchos errores. A mí me hicieron bullying, me rompían las gafas y me pegaban por no ver. eh, pero no eran todos, como digo, dos o tres personas, pero lo marca. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, no vi la mano de alguien que me saludó por la noche, era una persona peligrosa. Y sí lo miré a él y él pensó que yo lo estaba mirando. Al otro día los saludé y él me dijo, ah, hoy sí me saluda, pero ayer se avergonzó. Y me pegó y en el piso me pateó. Me dicen que me dio más de 30 patadas. Yo duré casi 4 meses para volver a quedar bien. Él quería matarme él dándome patadas, porque no lo vi. Y otras situaciones así. Entonces, todo ese tipo de cosas lo van afectando a uno. Y así estuve, dices que 22 años, y sí. A mí me ayudó el deporte, el deporte. Ahí me liberaba yo corriendo. Henry, No, señor. sufres la condición, recibes bullying, rechazo de la sociedad, te deprimes, recibes situaciones como esta. ¿Cómo empieza Henry Guío a superar todo esto y a identificar que debe avanzar y construir un proyecto personal, un proyecto de vida para ser mejor cada día? Sí. Lo que pasa es que uno se concentra a veces en ese tipo de cosas y se le olvida vivir la vida. Pero en el caso mío, yo creo que yo tengo 52 años, ya soy una persona mayor, pero yo creo que hasta los 40 años me afectó muchísimo. Pero había un propósito detrás de todo esto y me ayudó muchísimo el hecho de que para mí siempre la gente fue importante. Cuando yo tenía 17 años estaba siendo profesor de personas que no tenían la oportunidad de ir a estudiar y lo hacía de manera voluntaria en una escuela para adultos, profesor de historia, toda la vida me ha gustado. Luego, cuando tenía 20 años, era profesor de música en la Corporación Colombiana de Investigación Humana y de ahí para allá siempre estuve haciendo cosas para la gente, siempre. Entonces, eso me ayudaba. En mí hay el sentido de servir, la vocación. El hecho de ver que hay personas que tienen situaciones más difíciles o más dolorosas, lo equilibra a uno bastante emocionalmente, aunque no es suficiente. Y vino a cambiar todo porque yo tuve una crisis muy fuerte y yo me derrumbé totalmente. Después de ese momento de crisis, me levanté y por el camino me di cuenta que eran otras personas y con amigos. Entre todos nos vamos parando. Sí, señor, nos vamos ayudando. ¿Fuiste recibiendo el apoyo de tus amigos, de la gente que te rodeaba y fuiste avanzando emocionalmente hasta de alguna manera sentir que ya no te afectaba el tema de la retinosis? No, no tanto por el apoyo, que sí es importante, más bien por la necesidad. No es lo mismo que uno tenga mucho dinero y que hable con una persona que no lo tenga y dice que tiene hambre. No se preocupe por eso, que la vida es bonita, cuando uno tiene muchísimo dinero. Cuando uno tiene todo perfecto y le dice a otra persona que no se preocupe, porque todo va a estar bien, pues aunque uno sepa que es cierto, en la gran mayoría de los casos no hay la comunión. Cuando es otra persona que ha pasado por la misma situación y dice todo puede salir bien, todo va a estar bien, le creen a uno. Mira, Kerdeni, yo vi la necesidad de la gente de una manera increíble. A los ciegos o las personas que tienen baja visión con, por cualquier causa. En este caso, retinosis pigmentaria, también los violan. Y yo no digo las,
la cantidad de hombres que han sido abusados sexualmente, pero que nunca le dijeron a nadie, la cantidad de mujeres por alguien de su familia, un hermano, incluso su propio papá, la cantidad de personas que fueron robadas, estafadas por una persona a la que querían, la cantidad de personas que fueron desechadas, una cantidad de gente que pasa por dolores. Pero hay una situación que es más compleja, personas que tienen retinosis pigmentaria y que han perdido la capacidad de oír en una forma dramática, o sea, que les causa un dolor mucho más grande. Conozco personas que no pueden ver y no tienen manos. Conozco personas que no pueden ver y no tienen piernas, diabéticos. Otros que están en otras condiciones que son súper complicadas. Entonces, cuando uno conoce este tipo de situaciones y ve que la gente sale adelante, pues se da uno cuenta que no está tan mal y que hay mucho para hacer. Pero en medio de todos los que están mal, se necesita alguien que haga presencia. Uno a la larga no necesita a alguien que le eche un discurso, ni religioso, ni filosófico, ni estos de superación, no, nada de eso. Tampoco necesita a alguien que esté todo el tiempo ahí, ánimo, salga adelante. Mire, porque llega un punto en el que eso no sirve. En muchos casos, no digo que siempre, no necesitas a alguien que esté, la presencia, nuevamente. Y, y ahí entre todos, como dije, nos hemos ido ayudando. Henry, tenemos a Kitty, tenemos a Laura, tenemos a Belén que están con nosotros a través de YouTube y te mandan un saludo hermosísimo. Así que, Gracias, Henry, gracias igual, señor. la evolución que tuviste en tu vida te ha permitido construir en Colombia pues eh, una organización que de alguna manera inicia hace muchísimos años, pero que Sí, ya de manera formal inicia hace poco tiempo, pero todo tu trabajo social viene de años. ¿Cómo sí. inicia la asociación en Colombia? ¿Cómo inicia este trabajo asociativo de tu parte? ¿Y cómo ha logrado cambiar y apoyar a tantas vidas con retinosis en Colombia? Lo que pasa es que hay gente que nació para algo, gente que nació para hacer plata, otros para estudiar mucho, otros inventan alguna cosa, la vacuna de alguna enfermedad o alguna cosa así, una solución. Otros nacimos para servir y entiende uno como la única opción de vida ayudar a que los demás también puedan vivir. No sobrevivir, a vivir, a vivir y a vivirlo con alegría. Y suena extraño que alguien como yo, que dice que pasó por tantos años de angustia, de tristeza, aunque para mucha gente no era así, porque uno va viviendo estos momentos en secreto. Llega un momento en que uno pierde el miedo, la vergüenza, lo que sea, y le cuenta a los demás, yo me rompí, yo estoy mal, necesito ayuda. Y, y hay otras personas que también están así. Y para algunas el problema es resolver su situación alimentaria y comer ese día a él y de pronto sus hijos, su mamá, sus hermanos. Para otros no, otros queremos que si yo me comí algo, el amigo mío, el hermano, el que tiene retinosis pigmentaria también. O sea, yo no soy mejor que los demás, pero estoy expresando algo que sucede en muchos, que de pronto no tienen la oportunidad de estar en este momento contándolo, pero uno no puede estar tranquilo sabiendo que yo tengo 2 chaquetas y hay otra persona que está aguantando frío y acá hay gente que está pasando por momentos muy difíciles. Entonces, sin llegar a un punto de asistencialismo, de que yo le resuelvo la vida a los demás llevándole comida o una chaqueta para el frío, es más ayudarlo a que él tenga la suficiente fuerza para vivir, para entrar a estudiar alguna cosa que le ayude a capacitarse y conseguir un empleo, por ejemplo, o de comenzar un negocio, así sea algo sencillo. Yo he hablado con personas que se proponen cosas grandes, pero también con otros que dicen, yo quiero salir a vender un producto y por humilde o sencillo que sea, es también una experiencia que requiere
de más o menos los mismos esfuerzos. Estar ahí y ser amigos. La palabra es ser amigos, Kerdenin, ser amigos, ser familia. Así Bonito, qué así. bonito, qué bonito. La verdad es que eh, es importante siempre sentir ese apoyo de alguien que lo sientes como un amigo y que te da esa fuerza para sentirte escuchado, pero también para continuar, ¿no? Sí, sí, así ha sido. Lo que pasa es que acá, mira, en el caso mío, yo he sido privilegiado. A mí me tocó una mamá espectacular y un papá espectacular. Mi mamá era poco afectiva o afectuosa, pero era una muy buena mamá. Ella estuvo muy pendiente de mí. Pero me tocó el mejor papá del mundo. Y fue su ejemplo el que me ayudó a mí. Mi papá tenía un sentido del compromiso social muy importante. Entonces, para él, no querer cambiar el mundo, porque algunos decimos vamos a cambiar al mundo y vamos a hacer una organización internacional y mejor dicho, las Naciones Unidas nos queda pequeña y todo esto, no, pero el entorno. A veces uno dice, yo quiero hacer una organización de personas de diferentes países y al lado de la casa de uno vive alguien con retinosis pigmentaria y uno ni siquiera conoce el apellido. Y, y cuando uno hace parte de la vida de los demás, entonces puede intervenir. El liderazgo es influencia. Y a punta de emoticones, de carita feliz, de canciones, de cosas así por WhatsApp no se consigue mucho, aunque es importante, por supuesto, y ahorita si me permite yo lo menciono. Es estar ahí, es, si vas a estudiar, yo estoy contigo el día, no digo que con todos, y no digo que tienen que ser grupos grandes, pero si es mi vecino y me importa, el día que él se matricula a estudiar y termina de hacer su bachillerato, yo lo acompaño. Y estoy el día que se gradúa y me ha pasado y te puedo dar ejemplos. Y estar ahí en el proceso, no es todos los días, pero sí de vez en cuando uno debe estar ahí comprometido y hacer parte de la vida de la gente. Hay gente a la que uno le lleva al mercado, pero también cuando ellos ven que uno es ciego y está tratando de prepararles el arroz, la persona puede estar muy deprimida, pero dice, no puede ser que tú que eres ciego viniste con una canasta en la mano y con el bastón en la otra y estás preparándome la comida porque yo estoy llorando y ese tipo de cosas afectan sobre todo a los que no ven. La presencia, estar ahí, es amar. El amor es otra cosa. Para decirle a la gente que la ama, pues hay muchísimas canciones. Uno escoge por Google un poema bien bonito. Es fácil y es bonito realmente, no digo que no, pero el amor es otra cosa. El amor es pan en la mesa, es acompañar a la gente cuando se necesita, cuando está enferma. Eh, no, no hablo de ahora que el mundo cabe en el celular, de personas que están muy lejos, pero sí de aquí del vecino, el señor de la esquina, el que es como uno. Y nosotros tenemos un nivel de indiferencia que ya raya en el desprecio. Entonces, en vez de estar pensando en que voy a cambiar el mundo a través de una cantidad de proyectos que de pronto nunca se cumplen, dos o tres personas. Incluso empezar por cambiar uno mismo y afectar su entorno inmediato, la familia. Y así. Cambiar uno mismo, Henry. Sí, ¿Tú sí. decidiste cambiar en algún momento de tu vida? ¿Te sentías que tenías que cambiar? ¿Sentías que había algo que estabas haciendo mal? Sí, sí, todo, todo estaba mal. Eh, y, y cuando uno pone como un común denominador para todas las cosas que hace, la tristeza, la amargura, el resentimiento. Entonces, hay cosas que pueden parecer bonitas o que están bien hechas, pero uno sabe que hay un trasfondo ahí de sentimientos negativos que afectan. Por ejemplo, a mí me gustaba el arte, me gusta. Tengo recuerdos todavía de lo que vi, pero cuando uno se da cuenta que en una obra en la que el color es tan importante y se va yendo, y cuando uno necesita del arte, cuando no es algo que le gusta, sino es una necesidad, es muy difícil no sentir rabia, molestia. En el caso mío. Y me pasó. Cada vez los colores eran más borrosos, las imágenes. Eh, en el deporte también, cuando uno se da cuenta que cada vez le cuesta más trabajo correr,
cuando uno se da cuenta que cada vez le cuesta más trabajo estudiar y todo, en algún momento se va llenando uno como de un resentimiento ahí que lo afecta. Y sin darse cuenta uno comienza a vivir de manera negativa. Y la gente no lo sabe, pero se convierte uno en el problema. Yo no sé si te has dado cuenta que en todos lugares hay alguien que le ofrecen un café y entonces para él es mucho, muy poquito, muy amargo, muy dulce, muy simple, muy caliente, muy frío. Y siempre tiene un pero. Y que cuando la gente está diciendo hagamos esto, él siempre es el que está buscando como lo negativo. Y si uno tiene una formación filosófica como yo, entonces es muy fácil pasar de la crítica de la razón pura de Kant a la pura razón de la crítica. Y aunque uno no lo diga, el solo hecho de que uno no apoya a los demás también afecta. Llegó un momento en el que estaba cansado de mí. Se cansa uno de ser el que es. Y entonces uno dice, este es el momento para hacer las cosas de manera diferente. Y como dicen, entonces nada ha cambiado, solo mi actitud, por eso todo cambió. Y sí, y estoy en el proceso, a mí me falta mucho. Yo sé que la gran mayoría de la gente habla bien de mí, yo lo sé. Y no lo merezco, pero le pueden preguntar a mi hija, ella sí les puede decir quién soy yo. Y ella les va a decir, mi papá no tiene hoja de vida, él tiene prontuario. Todos los defectos, todos los errores. Y como todo el mundo, ¿no? En el proceso de mejorar en ese Hablas campo. de esa filosofía de vida, pero también esa formación. Tú, Henry, decides formarte en teología. Sí. Estudias teología, te licencias en Ujú, teología, sí, haces distintas maestrías en teología y te conviertes en un hombre conocedor de la palabra, conocedor de ese proceso, de alguna manera, digamos, que involucra al hombre a identificar realmente cuál debe ser, de alguna manera, el contacto con lo espiritual, con lo religioso, con Dios. ¿Qué te lleva a estudiar teología? lo que pasa es que yo todo lo he hecho a mi manera. Por ejemplo, yo soy ciego y puedo montar bicicleta. Tengo una foto por ahí con mi hija. Yo te conté el otro día. Hay cosas que ya no hago por tratar de ser un poco más responsable. Pero yo aprendí a llevar a mi hija en la parte de atrás de la bicicleta. Hay un lugar donde se ponen los pies y ella con las manos me lleva a la izquierda, a la derecha, adelante, atrás. Y recorrimos buena parte de Bogotá, sí, ciego, ciego total. Es cuestión de aprender a hacer las cosas, pero sobre todo de que le gusten a uno. Se necesita pasión. En el caso mío, yo corrí porque quise, lo aprendí de mi papá, pero yo quise. Aprendí a leer por él y por mi mamá, pero yo quise. Uno tiene que querer hacer algo. Ojalá que sea bueno. En este caso, cuando yo tenía 10 años, yo quise. Y lo digo yo quise, pero los que tenemos algún trasfondo espiritual sabemos que Dios lo decide primero, o por lo menos así lo entendemos. En la agenda de Dios tenía para mí que a los 10 años yo comenzara con eso. Tenía inquietudes espirituales muy fuertes y yo comencé a hacer oraciones. Las primeras oraciones que hice fue llorando, dándole puños a la cama, siendo pequeño, ¿no? Y como yo estudié en un colegio parroquial católico, pues yo sabía que había un Dios y sabía entre comillas, pero, pero eran oraciones sencillas. Siempre fui muy honesto con Dios en eso, pero profundas y muchas veces ni siquiera eran oraciones con palabras, sino era llanto y puños en la cama y todo eso. Cuando tenía 10 años, comencé a leer en unas historias para niños que al final había la posibilidad de decirle a Dios, yo quiero estar contigo por la eternidad. Hay diferentes maneras de hacerlo y lo hice muchas veces, pero me gustaba leer la Biblia. Mi papá tenía una Biblia eh, bien, bien interesante, bien bonita. Y yo le ponía cuidado a eso. Entonces, yo no heredé mi fe, como pasa con mucha gente, que yo soy lo que era mi papá y mis abuelos. Eh, yo quise tomar la decisión y duré un poco de tiempo en eso. Nunca he sido católico, aunque siento un profundo respeto por la Iglesia Católica. Tengo grandes amigos, un profesor de antropología mío,
un sacerdote especial, bueno, varios. Pero para no hacerte la historia larga, llegó un momento en el que no me sentí cómodo en ninguna religión y hasta el día de hoy no me he sentido cómodo en ninguna religión, pero sí me sirvió para comenzar diálogos con Dios. Y a partir de la escritura había cosas que creía, cosas que no, cosas que entendía, cosas que no. Y cuando tenía como unos 23 años ya había leído la Biblia completa por lo menos 2 veces. Después de esto, y a razón de que yo había estudiado también en la Universidad Católica, ahí estudié psicología. No me gradué ahí, yo terminé lo que estaba estudiando en otra parte, con una organización norteamericana. Eh, Me gustaba mucho tratar de entender lo que se sentía, lo que podía uno vivir como normal, lo que no, y aprendí a no criticar a los demás, porque me daba cuenta que todos tenemos en esencia más o menos lo mismo, pero ¿a dónde voy? Ahí después de estar en la Universidad Católica, existía la posibilidad de ir a estudiar a Nyack en Nueva York con The Christian Missionary Alliance, que era un grupo con el que yo estaba trabajando. Y ellos lo que hicieron fue que enviaron a sus profesores aquí a Colombia y uno estudiaba y había una filial acá. Entonces uno podría, en vez de viajar a Estados Unidos, una persona, podríamos reunirnos grupos importantes de personas que quisiéramos estudiar teología. A tus La carrera 23 era, años era todo eh, esto, ¿no? comencé a los 25 años, yo estudié hasta Ah, los bueno, 23, a los 23 los empezaste 20, psicología, sí. No, psicología comencé a estudiar a los 20 años, a los 20. sí. Ujú. Pero lo de la teología, Y de señor. tus 20 a tus 25 tenías residuo visual para poder Sí, sí, estudiar con los recursos sí, generales, naturales, ¿no? sí. Los recursos normalizados. Sí, de día. Yo no pude graduarme en mi carrera porque yo tenía que ver materias de día y de noche fue imposible. Aquí había algo que se conocía como, bueno, la educación nocturna siempre va a ser difícil para los que tenemos RP y yo no pude. Yo ya no pude estudiar más de noche, era un esfuerzo difícil, ya no veía el tablero y no pedía ayuda, no pedía apoyo nunca, entonces simplemente lo dejé así. Luego, cuando ya estudié teología con ellos, que fueron 5 años y 3 años que se tenían que cumplir para un propósito que teníamos o que yo tenía a nivel personal, pues me gustó mucho eso, el estudio de la teología. Estamos conversando con Henry Guío, presidente de la Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria, teólogo, un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con la enfermedad de la retina. Básicamente, pues un hombre que por su experiencia ha leído, se ha informado y ha compartido con cantidad de personas con retinosis pigmentaria o retinitis pigmentosa, como se le conoce en distintas partes, ¿no? Henry ha generado pues un interés de nuestra parte para compartir su historia y compartir su experiencia, una experiencia que tenemos que escuchar y también tenemos que analizar. La teología es tu carrera de formación, Sí, Henry. ¿Cómo de alguna manera tú has podido hacer un híbrido entre el apoyo a todas las personas que eh, han sufrido con la condición de la retinosis y la palabra? ¿Haces el híbrido? ¿Siempre hablas de procesos donde deben sumergirse, ¿no? Dentro de la palabra del Señor, o manejas todo este proceso? ¿Cómo te manejas en ese sentido? sí, eso es una pregunta interesante porque la verdad es que
yo soy ministro ordenado, o sea, yo estudié teología, tengo la licenciatura en Biblia y teología, y no hablo mucho de esto porque trato como de aprender más bien de lo que creen los demás, pero yo soy ministro ordenado por una denominación que está en todos los países y que tiene un trasfondo presbiteriano. Soy de la Iglesia Reformada. Como dije, yo siento un profundo respeto por todas las religiones y por los que no tienen ninguna. Y como dije, nunca me sentí cómodo en ninguna, pero yo creo en Dios. Pero yo creo en Dios porque lo pensé, porque le peleé, porque le dudé, porque busqué todas las razones para no creer en Él. O sea, yo no buscaba en la Biblia razones para creer en Él, sino para no creer, porque me estaba quedando ciego. Y a mí me sirvió porque llegué a momentos de convicción personal que fueron suficientes para mí. Hay gente a la que así se le apareciera un ángel y le dijera, existe un Dios, no le va a creer. Y hay gente para la que un detalle sencillo es suficiente. Pero la fe tiene que ser el resultado de un proceso personal, una fe pensada. Muchísima gente que habla de fe no cree en Dios. Yo conozco grandes líderes religiosos que están ahí porque ocupan un lugar importante dentro de la sociedad, pero que uno se da cuenta que mental y espiritualmente no tienen la convicción. En el caso mío, yo peleé con Dios, yo llegué a decirle cosas muy, muy fuertes a él, pero se las dije honestamente. Y respetando la Iglesia Católica y habiendo estudiado 11 años en un colegio parroquial, cuando yo decidí estudiar la Biblia, comprometido, eh, y comprometido digo yo en serio, yo leí la Biblia en hebreo y en griego, y creo que leí todas las versiones que había de la Biblia, y, y todo lo que se necesitara para comprender lo que estaban diciendo ahí, porque no siempre es lo que uno se imagina. Y me ordené como ministro, estuve muchos años sirviendo en una iglesia local, todavía asisto a ese mismo lugar, pero yo soy capellán con la Asociación Internacional Hispanoamericana de Capellanes. Lo que se hace es tratar de acompañar a la gente, pero no llegar a rezar o a orar o con otro tipo de cosas que son importantes, pero no en ese momento. En ese momento sigue siendo lo importante, lo principal, lo esencial, lo necesario, la presencia de un amigo. Entonces, por eso es que a pesar de que yo no hablo del tema, hay personas que me han visto con el clergyman. Yo tengo permiso del gobierno norteamericano porque yo estoy ordenado también por el gobierno norteamericano. De hecho, en la visa para un viaje que hice hace poco, eh, aparecía ahí como ministro religioso. Y aunque no hablo de ese tema, eh, yo sigo siendo parte de la iglesia reformada. Y el punto acá es, tengo la experiencia entonces de iglesia, pero no me gusta. Yo nunca me sentí cómodo en las iglesias. Que no se llamaran por el nombre, que pusiera uno una cara el domingo, pero el resto de la semana otra, que en muchos casos había algunos que solamente estaban hablando de plata. La Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca, y no paraban de hablar de plata y podían salir en programas de televisión y haciendo un poco de cosas raras. Yo nunca me sentí cómodo con eso, ni con otras cosas que tampoco me parecían. Yo creía más en la presencia del amigo, siempre, siempre la presencia del amigo interviniendo. Entonces, cuando yo comencé como capellán, eh, el asunto es cuidar. Y dentro del grupo de personas de retinosis pigmentaria aquí en Colombia, yo no pienso en la gente como solamente mis compañeros de condición, sino son mi familia, mis amigos, mi iglesia. ¿Esto te lleva a Eh, trabajar por los derechos humanos? no, no, mi relación con los derechos humanos, nosotros somos una ONG defensora de derechos humanos, pero lo que pasa es que la información te permite tomar decisiones que de pronto otros no, porque no tienen el conocimiento. Y yo me da cuenta que yo siempre he sido de buenas para conocer gente. Yo he hablado con presidentes de la República, senadores, con líderes militares, bueno, con gente muy importante por razón de mi actividad eclesiástica. Y me daba cuenta también ahí que hay mucha gente con ganas de servirle a los demás, pero que entonces no lo hace porque no ha tenido la oportunidad. Y hay otros que tienen la necesidad. Entonces lo que yo hacía era que servía de puente, de contacto. Si alguien necesitaba a alguien que le diera una información correcta, pues yo le decía, yo tengo el teléfono.
Y en la vida se me dio la oportunidad de tener buenos amigos así, en todas partes, gente de la calle, gente que tiene títulos, plata, reconocimiento, fama, ¿Eres amigo de los así. políticos? Sí conozco varios, sí señor, conozco varios, incluso hace poco estuve en una actividad con uno que va a ser candidato a la presidencia. Eh, Eres de derecha o de no, izquierda? yo, Sí, ¿tú? no, Eres- no, 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 en este caso, por el hecho de que por muchos años yo he hecho parte de grupos de apoyo y reconciliación entre eh, gente que tiene odio por el otro y que no lo quiere ver en la cárcel sino muerto, yo nunca he tenido un color político. Sí tengo mis creencias y mi respeto por todos, pero para la actividad que yo he realizado no me sirve pertenecer a un grupo o al otro, nunca. Yo Pues llevo más de 20 en este años. momento te voy a pedir que eches un poquito a tu izquierda, no porque seas de Acá, izquierda, sino para que te veas mejor. ahí, Sí, ok, sí, está muy bien allí. Está muy bien sí, allí. La verdad es que mucha información, Henry, compartir contigo. Tú, como nos has comentado, pues temas de retinosis manejas mucho. Yo, la gente probablemente que nos está viendo, que nos está escuchando o que nos verá luego, querrá saber muchísimo más de todo esto de la retinosis. ¿Cómo está actualmente, Henry, en el mundo el tema de la situación de las retinas? ¿Hay avances? ¿Hay curas? Genéticamente, ¿qué está pasando? sí, sí, sí ha pasado cosas. Ahora es que está pasando, pero solamente un comentario final de lo anterior. Llegué al punto de convencerme yo de que existe Dios. Los demás tendrán derecho a tomar una decisión, sí o no. Y pues yo soy cristiano, eso nunca lo he negado. Tal vez no el mejor de los cristianos, pero lo creo. Y en Dios es que he podido descansar y por eso para mí cuando estaba hablando de la familia y del amor, no lo hago como una actividad religiosa, sino es normal en mí, natural en muchos, igual, no solamente en mí, sino en todos. Uno nació para querer. Y, y de eso se trata y así lo he manejado yo. Mi actividad religiosa, por lo que preguntaba, la teología para mí me sirvió para mí, para alimentarme personalmente y, y seguir en el servicio que hago, pero es para mí. Yo a los demás no les hablo del tema. Yo no toco ese tema, a menos que me pregunten, ¿no? ¿Cuándo has predicado? ¿En qué momento de tu vida? Yo toda mi vida. No hay un día en que no, uno siempre está hablando de lo que cree. Uno no tiene que ponerle un nombre, utilizar palabras religiosas, pero todo el tiempo. En una iglesia, yo fui profesor de seminario, además de ser profesor de seminario también a nivel universitario, nada que ver con lo oficial, pero sí, y de grupos internacionales de capacitación. Entonces, tengo algo que se llama Kohelet Ministries. Kohelet es el predicador en hebreo, es el libro del Eclesiastés de la Biblia, pero en hebreo se conoce así. Y tengo algo que lleva 20 años ya de existencia. Llevo muchos años dedicado a la predicación, hablando de la Biblia. A mi manera, no utilizo los términos religiosos y al Señor lo respeto y le digo al Señor o Dios, pero no jamás he parado de predicar, nunca. Nunca. Esa es mi actividad principal. Y no pido plata, jamás, jamás en mi vida. Ni ahora con la asociación, ni dentro de mi actividad religiosa. Nunca, jamás. Nunca. Es una Ese tema es convicción mío. que mantienes por, por aprendizaje, por decir, ¿qué te lleva a ser como eres? Eh, Dios mismo. Dios le da a uno la oportunidad de conocerlo a Él. Lo que pasa es que a veces uno está tan ocupado en contarle a los demás que existe, que estos evangelistas o misioneros están como atados a una agenda teológica y a un discurso que repiten. Hay unos modelos que les enseñan incluso, pero yo no tengo que tomar 10.000 cursos sobre el amor para amar. Una persona que tiene un bebé entre sus brazos y es su hijo, su nieto,
nadie le tuvo que enseñar lo que está sintiendo. Yo creo profundamente en el amor, lo que pasa es que tiene que ser vivido de manera responsable. Y ese es otro tema, y de pronto ahorita lo menciono, pero me desvié de tu pregunta y perdóname. Eh, Creo en Dios y creo que hay un tiempo para todo. Nosotros vivimos durante mucho tiempo unas condiciones tecnológicas que no eran propicias para que se conociera lo que está pasando con la retinosis pigmentaria. Mucha gente pensó que tenía retinosis pigmentaria y ahorita están descubriendo que tenía una corrideremia o que tenía unas, eh, los, otras cosas, para no complicar yo aquí esto con términos raros. Y algunos pensaban que simplemente no se ve bien por deficiencia de una vitamina o por algo así, se imaginaba mucho. Buscaban en el ojo el problema, pero el problema era genético, no había cómo mirarlo. Y si tenían algo para mirarlo, no era lo suficientemente bueno. En el 2000 se hizo algo que se conoció como el proyecto Genoma Humano. Se establecieron 15 años para llegar a una meta y en 13 se consiguió. Costó $3.000 millones. $3.000 millones. Y unos equipos súper sofisticados en ese momento que eran grandísimos. En este momento hacen lo mismo por $700 en un lugar que conocemos, en otros por nada, o sea, completamente gratis para la gente, lo cubre el laboratorio, la universidad, el mismo de estudios del genoma humano. Acá en Colombia hay sitios donde se hace también. Y si alguien está interesado, pues hay personas que podrían hablarle. No es comercial. Y se hace en muy poco tiempo por esa cantidad, $700 en unos sitios, nada en otros, y no son 13 años, para estudiar los 23.000 genes que conforman el cuerpo humano. Esto no existía antes, tampoco la técnica. Ahora se conoce algo que es los CRISPR o CRISPR, K-R-I-S-P-R. Y, y eso cambió todo. Ahora se puede leer la secuencia de información genética. Es una palabra larguísima, de millones de pares de letras. No había cómo mirarla, ahora sí. Con la técnica, tienen los instrumentos y la técnica. Y para hacer eso que yo estaba diciendo ahorita, el genoma humano es algo parecido a un celular que se conecta con un puerto USB en un computador. En este momento están los computadores cuánticos. Eso es un sueño, un computador cuántico le cambia todo. O sea, estamos hablando de niveles de información y manejo tecnológico que antes no se podían ni siquiera sospechar. Claro, Ahora es que está pasando todo. Sí, claro que sí. qué Mira, importante. mira, Cardeni, el año pasado, es como tratar de poner una puntilla en la pared sin un martillo, y ahora tenemos el martillo. Eh, el año pasado, en Australia, se hizo el mapa genético de la retina completo. Eso es una cosa que para los que saben de eso, es increíble la información. Y ellos la tienen a disposición de todo el que esté haciendo una investigación. Ese tipo de cosas eh, es como poder, es otra cosa. Ahora, ahora se tiene cómo hacerlo y gente con la intención de compartir información. Claro, siempre va a haber el interés de conseguir dinero, pero este tipo de cosas nos permiten soñar con posibilidades para otros. En mi caso, es muy difícil que yo recupere la visión, pero para personas que todavía tienen un residuo visual, eh, sí, sí, sí podría suceder. Importante, de verdad, Henry, toda esta información. Quiero saludar a Diana, que nos te saluda a través de YouTube. También Sergio te manda un saludo muy caluroso a través de Facebook, las personas que nos están viendo a través de Facebook también te saludan. Agradecerle también a Ángela Marzo, una de nuestras grandes colaboradoras, que te envía un saludo muy bonito y te felicita por toda tu historia. Quisiera dedicar estos minutos que nos quedan, Henry, a hablar sobre el tema asociativos, sobre todo este conocimiento que tienes, sobre todo eh, el apoyo que dan
distintas organizaciones a nivel internacional a todos los que son afectados por algún tipo de problema de distrofias de retina. En este momento, pues hay una cantidad de organizaciones en todos los países que se encargan de apoyar a los afectados. Y me gustaría que estos minutos se lo dedicáramos a hablar de tu asociación y de estas asociaciones también que se integran en los distintos países, que se crean en los distintos países para apoyar a todas las personas con algún tipo de afección, ¿no? Por temas de retina. Claro. Tú en Colombia, pues, has creado esta organización, recibes un apoyo humano muy importante, ya me lo has comentado en otras ocasiones, conoces muchísima gente en Colombia, pero también en Latinoamérica, también en Sí, Europa, en Estados Unidos. sí, Ahora mismo se está de alguna manera, pues difundiendo el trabajo que está haciendo Retina Iberoamérica, y me gustaría ya que en estos minutos que nos quedan unos 8 minutos aproximadamente, sí. que nos comentaras todo sobre este trabajo tan importante y qué hacen las organizaciones para apoyar a nivel general a las personas afectadas de la retina. Sí. Del tema de Dios, teología, religión, yo hablo siempre con el que quiera ir de manera personal. Yo en Facebook estoy como Henry Guío Fuentes y me importa. Lo que pasa es que estas son cosas que se hablan de manera más personal y es para contar lo que pienso, lo que siento, lo que creo, sin sentirme el dueño de la verdad absoluta. Pero si alguien quisiera hablar de ese tema que me importa, y que lo manejo siempre con mucho cuidado, no mezclo una cosa con la otra. Nosotros no hacemos proselitismo ni religioso ni político en nuestra asociación, ni ponemos a vender a la gente a vender nada, ni pedimos plata, nada, nada de esto. Si alguien quiere saber sobre los avances tecnológicos, ahorita lo que mencioné, lo que pasa es que hay mucho, mucho por decir también, pero hay muchísimas páginas buenísimas. Yo lo que puedo hacer es decirle a alguien, mire, estas páginas le van a servir y estas personas. Hay unos nombres importantes porque hay mucha gente también que tratando de hacer mucho no ayuda tanto. Entonces, para el que quiera saber sobre ese asunto. Eh, lo de los amigos lo creo y gracias a ellos es que se ha podido hacer alguna cosa. Y ahora que están mencionando la parte internacional es lo mismo. Yo soy colombiano, apasionado como los colombianos, temperamental como los colombianos. Lo que pasa es que por mi situación visual y por mi decisión también, yo vivo tranquilo. Yo soy muy equilibrado emocionalmente, aunque tengo mis momentos, como todo el mundo. Y cuando tengo la posibilidad de conocer a alguien, pues igual que a la mayoría de los colombianos no nos importa cinco, y lo digo con respeto, pero lo digo con toda honestidad. Si la persona tiene plata, mucha fama, si es el gran señor, el político de gran renombre, el hombre que tiene el reconocimiento de todos, ese tipo de cosas no nos mueve a nosotros nos mueve la amistad, siempre. Los amigos, somos parceros. Uno no le dice parcero a cualquiera. Así estamos trabajando en nuestra asociación. Hace 20 años conocí a algunas personas después de mucho tiempo de no recibir información. Eh, Uno fue Andrés Mayor Lorenzo, él es el presidente de un colectivo internacional que se llama Retina Iberoamérica. Entonces, desde hace 20 años, cuando él comenzó con su página de retinosis.org, y luego vendría a ser el presidente de la Asociación Asturiana de Retinosis Suplementaria, que ahorita es Retina Asturias, Retina Asturias, y a otras personas que llegaban sencillos, humildes, modestos, con los brazos abiertos diciendo, ¿qué necesita? Con ellos me quedé y fui conociendo a algunos, pocos. Otra persona, la doctora Marta Lucía Tamayo del Instituto de Genética Humano. Esa mujer es nuestro ángel acá, nos ayuda. Desde hace 24 años es mi genetista. Ella tuvo la Asociación Colombiana de Retinitis Pigmentaria y UCER y ha sido un apoyo total. Ella. Otras personas que también han tenido que ver con procesos de investigación en este momento y todos diciendo, no por plata, no por el reconocimiento académico, sino por amistad. ¿Qué hay que hacer?
Hay personas que nos dan una charla y la misma persona que da la conferencia con todo y los títulos y los pergaminos que tiene es la que le toca servir el tinto y después de eso trapear o barrer el lugar. Eso nos ha pasado varias veces. Y así funcionamos nosotros. Pero entonces, y este minuto final, buscando la manera, como decía, así, conozco personas en diferentes países y de alguna manera he hecho también interacción. Ha sido un privilegio que me ha prestado la vida de conocer a gente de verdad importante, ellos, pero que al mismo tiempo le permiten a uno acercarse. Entonces, con ellos hacer algunas actividades que no menciono mucho, porque trabajamos desde el anonimato y concentrados en nuestra familia colombiana, siempre concentrados en ellos. Retina Iberoamérica es un proyecto en el que estamos Argentina, Chile, Brasil, Colombia, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, España, representando todas las asociaciones de España. Está también Retina Internacional, que son 55 países. Entonces, en este momento tiene la sede en Irlanda, ahí estamos también. De ellos hacen parte de Retina Europa, eh, Japón, todos. La idea es que como afectados estamos participando en todos estos procesos. Ya no es los genetistas nada más, los retinólogos, los optómetras, los afectados también. Y en eso estamos. Básicamente, nosotros hacemos esto y yo termino eh, con esta notica. La Asociación Colombiana de Retinosis Pigmentaria es una familia que ayuda sin ánimo de lucro, nada sinónimo de lucro, a capacitar personas para que adquieran las suficientes habilidades tecnológicas para comunicarse con el mundo a través de un celular, pero con el sistema Android, aplicaciones, todo lo que se necesite. Además, con el manejo del JAWS y del NVDA. Le decimos dónde puede encontrar educación gratuita, de calidad, para que se capacite, incluyendo el SENA, que en este momento lo está haciendo por internet también, con la mejor profesora que se tiene. Lo recomendamos, damos la información sobre el tema. Hay universidades que dan capacitación gratuita, entonces ponemos en el conocimiento de la gente qué posibilidades hay para que tomen cursos. Lo que da el Instituto de Participación y Acción Comunal, aquí en donde yo vivo, el Ministerio del Interior, todo el mundo, todo lo que tiene que ver con educación gratuita. Si ya tiene un costo, no nos interesa, porque esto va para personas en todo el país, en pueblos, en veredas, en sitios donde las condiciones de vida son muy difíciles y la educación no puede ser el privilegio de unos pocos. Además, lo que tiene que ver con normatividad. Desde lo que dice la Convención de las Naciones Unidas, la ratificación por Colombia con la Ley 1618 del 2013, los decretos, el 1421 del 2018, que tiene que ver con la inclusión educativa, el, todo lo que tiene que ver con nuestra administración local, a nivel internacional, nacional, local, todo eso, entonces le colaboramos a la gente con la información que se necesita de normatividad. Qué trabajo más Cuando hermoso. sí, eso es lo que hacemos acá. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que, Henry, se nos ha ido el tiempo muy rápido. Creo que debemos hacer otros programas para poder sensibilizar a toda nuestra audiencia en estos temas de dificultades de la visión, problemas de retinas y también el aporte que tanta gente está haciendo y que no se conoce, pero que yo creo que podemos dar a conocer y que podemos generar pues muchísima confianza dentro de lo que son los trabajos que hacen las personas con discapacidad visual, con baja visión o con ceguera de manera concreta. De verdad agradecerte, Henry, por todo este tiempo, porque sé que has hecho un gran esfuerzo para estar con nosotros y creo que la gente te lo agradece, te lo va a agradecer y estoy muy seguro que esta entrevista la va a ver mucha gente y la va a compartir mucha gente para conocer sobre esta historia tan bonita. Gracias a ti. No digo mucho porque sé que tú vas a preguntarle a otras personas de mi país.
Acá, y lo digo honestamente, no quiero pasar por el humilde, el sencillo, es la realidad. El menos soy yo, que hay gente maravillosa, personas a las que hay que aplaudir de pie y quitarse el sombrero, como decimos nosotros, y vas a darte cuenta, lo que no digo yo lo van a decir otros, porque aquí en Colombia está pasando todo. Lo mejor de Colombia es la gente más bella del planeta, respetando todas, está aquí. Muchísimas gracias, Henry. La verdad es que hablas con el corazón, hablas con el alma, hablas con toda esa pasión que te caracteriza y que te hace ser humano, que te hace ser valiente y que te ha permitido pues llegar a donde estás y apoyar a tanta gente en tu país. Y estoy seguro también que en muchísimos otros países hay muchísima gente que has podido escuchar y que has podido apoyar. Agradecer a Colombia, agradecer a México, a Chile, a Ecuador, a cada uno de los países que actualmente están en sintonía con nosotros, a toda Latinoamérica, a España. La verdad que muy agradecido por toda la audiencia. Y recuerden que si no pudo ver la entrevista completa, puede a través de nuestros canales, de nuestras redes, volver a repetirla y inmediatamente pues va a poder disfrutarla a través de unicaradio.net, el canal de YouTube por el que estamos transmitiendo por las redes sociales de Twitter, Facebook y por supuesto nuestras redes, SEG Revista en Instagram, en Twitter, Sabios, Expertos y Genios Revista en Facebook y nuestro canal de YouTube. Aproveche y suscríbase, SEG Revista TV. SEG Revista TV. Suscríbase en nuestro canal que va a aprovechar muchísimas entrevistas y muchísimo contenido que tenemos siempre para todos ustedes y agradecer por supuesto a Única Radio por la transmisión tan importante. Y nada más y nada menos, Henry, quiero felicitar a nuestra productora que está de cumpleaños hoy, que es Ingrid Lluveres. La verdad que un abrazo para Ingrid, que cumple años hoy, nuestra productora de Única Radio, quien la verdad hace un trabajo pues buenísimo para que todos los programas estén pues en este proceso con todo el contenido y con toda la información necesaria. También a nuestro director general, José Alberto Selmo, que ha hecho también un trabajo enorme para que en este proceso que estamos viviendo podamos hacer los programas desde casa y con una eficiencia enorme. Así que a toda nuestra audiencia, Henry, es un compromiso que vuelvas a estar con nosotros y que puedas aprovechar y compartir también con muchísima gente que vamos a estar entrevistando en los próximos días. Gracias. Yo puedo despedirme con un saludo para personas de aquí de mi país. Cortico. 30 segundos. Dejen de llorar. Ya no es tiempo de llorar. No se puede desperdiciar el sufrimiento. Hay gente que lo está esperando. Levántese y camine, únase, que necesitamos de su apoyo. Ya no es tiempo de llorar. Este es el tiempo de la risa. Con todo lo que está pasando. Este es el momento. Con todo mi amor para todas las personas que tienen RP aquí en Colombia. Muchísimas gracias, Henry. Amigos, recuerden que la capacidad la tenemos todos. Será hasta el próximo sábado con muchísimo más contenido de Sabios, Expertos y Genios Revista. Hasta la próxima. Sabios, Expertos y Genios, una producción de Kerden y Medina.